Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de En Convivencia. El día de hoy, como cada semana, el equipo de convivencia escolar de la Escuela Gabriela Mistral nos ha preparado un tema muy especial para nuestra comunidad educativa. Y hoy está con nosotros Natalia Espejo Tardón, psicóloga de la Escuela Gabriela Mistral, que nos hablará de autoestima. Natalia, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Hola, muchas gracias a ustedes por siempre estar hablando de temas tan importantes para nuestra comunidad. Claro que sí. Natalia, como ya es costumbre cada semana, te vamos a dar el espacio para que tú puedas exponer este tema que has traído el día de hoy para la comunidad y quienes nos están viendo. Así que tómate tu tiempo, haznos la presentación y a la vuelta hablamos y conversamos de los puntos más relevantes de ellos. Adelante. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, efectivamente vamos a hablar el día de hoy de la autoestima. Antes de iniciar, para nosotros es un tema tan relevante que incluso hemos estado abordando en nuestra escuela con todo el segundo ciclo, ¿cierto? Junto al equipo de convivencia escolar, justamente el tema de la autoestima y cómo fortalecemos desde, ¿cierto? El establecimiento, desde la comunidad educativa, este aspecto que es tan importante. Pero antes de hablar de la autoestima, vamos a hablar del autoconcepto. Esto es definido como un concepto mental, ¿cierto? Que tiene que ver con una percepción. ¿Qué quiere decir esto? Cómo nosotros, como personas, nos percibimos tanto física como psicológicamente. Es tremendamente importante el sentimiento de cómo yo me identifico como persona, qué cualidades yo visualizo en mí, qué habilidades, qué competencias creo que a través del tiempo he construido, por ejemplo. Y esto empieza desde nuestra infancia. Muchas veces puede coincidir con la idea que tienen los demás de mí, pero en otras oportunidades hay una inconsistencia entre la definición que tienen los demás de la persona que soy y mi propio autoconcepto, ¿verdad? Cuanto más realista sea el autoconcepto de una persona, más adecuada va a ser la relación que tenga con su entorno. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo estoy construyendo un autoconcepto un tanto objetivo, yo reconozco mis habilidades, mis competencias, pero también sé mis debilidades, yo voy a poder construir una relación con mi entorno y también voy a tener una posibilidad de crecimiento personal. Va a ser mucho más sólido y también eso va a llevar a que el autoestima de la persona esté mucho mejor definido, ¿ya? Si yo tengo una autoestima sobrevalorada, por ejemplo, voy a tender a minimizar el entorno, voy a tratar de disminuir o tratar de una manera inadecuada a las personas que estén en mi entorno. Por tanto, por eso es muy importante hablar de este concepto antes de autoestima. Entonces, ¿qué es el autoestima? Se puede definir como el resultado emocional que surge si aceptamos, ¿cierto?, tanto lo que no gusta de nuestro autoconcepto como aquellos aspectos, ¿cierto?, que no nos acomoda o que no nos sentimos tan identificados. No es un concepto fijo y estable. ¿Qué quiere decir esto? Si nosotros pensamos, y todas las personas que nos están escuchando el día de hoy, si nosotros podemos ver, ¿es el mismo autoestima que nosotros teníamos en la adolescencia, el que tenemos ahora como adultos o el que probablemente teníamos cuando éramos niños? Vamos a darnos cuenta que eso ha ido fluctuando en el tiempo, ha ido modificando y cambiando, ¿cierto? Y eso implica que nosotros vamos teniendo una aceptación, vamos teniendo un desarrollo y un crecimiento personal. La autoestima es la base de los cimientos de nuestra salud mental, de nuestra salud psicológica. Es tremendamente importante poder abordarla a tiempo porque muchas personas han construido una autoestima tremendamente disminuida y eso trae consecuencias a largo plazo. Si nuestra autoestima es adecuada, podremos interactuar con un mundo de una forma sana y saludable, estrechando relaciones y un clima en general que va a tener cimientos que son sólidos, ¿cierto? Y donde yo voy a poder sentirme cómoda, voy a poder defender, si en algún momento se requiere, mis derechos, pero sin afectar mi entorno.
con una autoestima sana seremos inmunes o poco vulnerables a situaciones que el entorno quiera, por ejemplo, manipular. Muchas veces cuando una persona tiende a generar vínculos destructivos, tenemos una persona que a veces es un tanto manipuladora, que se reúne con una persona con una autoestima disminuida. Entonces, cuando la persona está en este tipo de dinámicas de relaciones, ¿cierto?, va a ir tendiendo a tener un conflicto constante y permanente en el tiempo donde se va a sentir un tanto incómodo por esta situación. Por lo tanto, es tremendamente importante el aceptarnos, ¿cierto? Y cuando nosotros vamos siendo coherentes con lo que pensamos y con lo que actuamos, nos vamos a ir sintiendo mucho mejor respecto al tipo de respuesta que estamos dando para nuestro entorno. Entonces, eso hará que estemos mucho más satisfechos en nuestras reacciones y conductas frente a cualquier situación que vamos viviendo el día a día. Hay distintos tipos de autoestima. Vamos a partir con el autoestima alta, ¿cierto? Y estable. Cuando hablamos de autoestima alta y estable, hablamos de personas que se aceptan tal y cual son, con virtudes, con defectos, con habilidades, ¿cierto?, con recursos como personas y con aquellos aspectos que también lo limitan. Pero eso no significa que ellos se vayan a sentir menospreciados, ¿ya? Pues ellos se van sintiendo queridos igual, pueden identificar distintas situaciones del día a día donde hay cosas que ellos pueden hacer, otras veces necesitan colaboración del entorno, pero son personas que en general van viendo los logros de una manera asertiva y aquellos aspectos que se visualizan como fracasos lo ven de una manera constructiva. Ya están abiertos a críticas, no se sienten disminuidos o ofendidos por una crítica constructiva. Son seguros de sí mismos, activos, independientes, tienden a comprender al entorno, son bastante responsables, confían en sus capacidades y tienden a ser como el motor de muchos proyectos. Son personas optimistas, tienen objetivos claros y muchas veces la visión de sí mismo es real, porque observan que hay aspectos donde van a necesitar, por ejemplo, el trabajo con otra persona y son personas que se sienten seguras. El autoestima alta e estable, a diferencia de la primera, este tipo de autoestima depende mucho del factor externo. Esto va a condicionar su autoestima. ¿Qué quiere decir esto? Frente, por ejemplo, a una situación donde el entorno le diga que algo no realizaron bien, donde probablemente se les, comilla, llame la atención o se les haga comentarios frente a alguna situación puntual, son personas que se derrumban abiertamente, ¿ya? Entonces una crítica les duele mucho, no las logran aceptar, muchas veces no las comprenden y tienden a visualizarlo como ataque y responden de manera reactiva. Entonces son personas que en general van tendiendo a ser un tanto defensivas. Si bien saben que tienen aspectos fortalecidos y tienen ciertas habilidades, pero están muy tendientes a esperar la respuesta del entorno. Frente a ello responden con poca tolerancia, ¿cierto?, a la frustración, a que frente a cualquier situación son, como ya mencionaba, muy reactivos frente a cualquier situación amenazante, ¿ya? Y en algunas oportunidades responden con conductas agresivas y con cierta superioridad. ¿Qué me vienes a decir tú esto a mí? ¿Quién eres tú? ¿Ya? Entonces, en general, todos tenemos que estar siempre dispuestos a mejorar. Nosotros estamos en un constante crecimiento y eso implica necesitar del entorno. Pero muchas veces estas personas creen o piensan que no necesitan de lo que los demás les vaya diciendo, ¿ya? Entonces ahí se genera de pronto como un grado de superioridad frente a esto. Tenemos la autoestima baja estable, que son personas que constantemente y permanentemente en el tiempo se han sentido bastante disminuidos, ¿ya? Mantienen estas características y los factores externos pueden o no, ¿cierto?, influir en esto. La verdad es que muchas veces esto ha sido una construcción de diferentes factores.
también es importante que por eso trabajar en infancia el tema de autoestima es súper importante, porque muchas veces desde el hogar se van acentuando las características negativas de los niños, se van utilizando como broma muchas veces, pero eso va generando que ellos no confíen o confían muy poco en sus capacidades, ¿ya? Y creen que no van a lograr las cosas. Piensan y tienen miedo porque creen que van a ser rechazados permanentemente. Porque desde a lo mejor el hogar o desde sus lazos más cercanos, de sus círculos de confianza probablemente, también se han sentido en alguna oportunidad rechazados. Entonces tienden a ser pesimistas y negativos respecto a muchas cosas en general del entorno. Y tenemos el autoestima baja e inestable, que ellos nuevamente, al igual que la autoestima alta e inestable, están condicionados por factores externos, ¿ya? Son personas que mantienen habitualmente niveles bajos de autoestima, pero frente a algún logro o éxito que otra persona también pueda señalarle, suben su autoestima, pero esto es muy fluctuante porque nuevamente llega otro momento que surgen situaciones adversas, que llega la inestabilidad, nuevamente se sienten vulnerables frente a algunos eventos y empieza a disminuir nuevamente esto. Entonces están muy condicionados a lo que diga el entorno en general. Y acá tenemos el autoestima inflada, que en general tiene que ver con una percepción de sí mismo sobrevalorada. Son personas que se creen como un tanto poderosas, hay una actitud de prepotencia, se sienten superior a los demás. Creen que todo lo pueden hacer, que no necesitan a nadie. La verdad es que necesitan constantemente hablar de sus logros y virtudes. Probablemente vemos personas que les gusta hablar mucho y por ejemplo, si estamos hablando en un curso, hablan de todos sus logros académicos, de la familia, de todas las cosas buenas, ¿ya? Si hablamos de un adulto, por ejemplo, utiliza gran parte del tiempo en hablar de todos de sus avances, de sus logros, y en general tienden a mostrar todas las virtudes. El objetivo es tener el reconocimiento del entorno. Buscan tener la razón y que las demás personas los puedan validar, ¿ya? En general son personas que obviamente tienen una distorsión respecto a su autoconcepto y por tanto autoestima, y muchas veces tienden a decirle a los demás que están equivocados. Por lo tanto, es una constante tendencia a considerarse mejor que los demás, ¿ya? No reconocen errores ni críticas, y la verdad es que tienden a culpar cuando existe alguna situación de conflicto o hay, por ejemplo, que es muy, muy normal, ¿cierto? Que cuando existe algún proyecto, hay un equipo de trabajo, existen fallas, buscan culpables, más que soluciones, ¿ya? Esconden sus inseguridades en base a esta baja autoestima en el fondo. Entonces, ¿por qué es importante el autoestima? ¿Por qué hoy estamos hablando de esto? Porque la verdad, como tiene que ver con las percepciones, como tiene que ver con las emociones, sentimientos que yo voy a tener frente a diferentes situaciones, es importante porque muchas veces a nuestros propios niños, adolescentes, ¿cierto? El entorno les puede decir un sinfín de cualidades, pero si la percepción de ellos frente a sí mismos es devaluada, ellos van a creer que nadie, ¿cierto?, va a tener o va a creer que ellos son buenos para algo. Ellos van a pensar constantemente que nadie los va a aceptar. Y por tanto, cuando tenemos una autoestima elevada o alta, en general son personas que van a apreciar su vida, van a saber que tienen, insisto, debilidades y fortalezas, pero van a aprender que frente a distintos tipos de situaciones pueden ir construyendo una mejor forma, por ejemplo, las caídas. Constantemente estamos acostumbrados a hablar de los logros, pero no de los errores. Y acá se ve como una forma de aprendizaje. Ahora, ¿por qué es importante el trabajo que hemos realizado con nuestros jóvenes?
porque si hablamos de los adolescentes, ellos están construyendo su identidad, su personalidad, ¿cierto? Y cuando están centrándose en los aspectos negativos o centrándose en aquellas cosas que no tienen o no les resulta, la verdad es que van sintiéndose cada vez mucho más disminuidos, y esto va a tener un impacto a un corto y largo plazo. Acá tenemos algunos ejemplos ya que hemos hablado mucho y se ha dado espacio de conversación con los estudiantes ya, donde hay dos ejemplos que les voy a presentar el día de hoy. Tenemos a la Barbie humana, que ha sido sometida a un sinfín de cirugías, tratando de seguir estereotipos y de factores externos. Por lo tanto, para ella ha sido muy importante, de cierta manera, parecer irreal, porque si eso lo logra es porque lo está haciendo bien. Entonces, en general, ha sido sometida a diferentes intervenciones para alcanzar este objetivo. Un objetivo que muchas veces los medios de comunicación están mostrando imágenes que a nuestros adolescentes, a nuestros niños, les lleva al ideal. A tallas extremadamente delgadas, por ejemplo, a un exceso muchas veces de maquillaje, de cosas que tienen que ver con accesorios, pero no en la persona que son, no en trabajar aspectos del autoconcepto, por ejemplo. Y acá tenemos a Rodrigo Alves, que es un hombre que ha sido expuesto a muchas cirugías, ha invertido una cantidad importante de dinero por parecerse, ¿cierto?, al Ken humano, y la verdad es que su médico le ha señalado que el seguir reconstruyendo, ¿cierto?, su nariz puede llevar incluso a la muerte, incluso a, literalmente, ¿cierto?, a tener una deformación. Entonces, aún así, pese a todas estas advertencias, las personas perseveran, muchas veces quieren cambiar hasta de médico para llegar a un ideal. ¿Por qué nosotros mostrábamos estos ejemplos a los jóvenes? Porque la verdad es que creemos que muchas veces ellos quieren buscar estereotipos que están en Instagram, ¿cierto?, en diferentes medios sociales donde ellos los ven como un ideal. Y muchas veces no estamos trabajando en base a las realidades que ellos ven en su grupo curso, en su establecimiento, en su entorno más próximo. Por tanto, hay 8 pasos para ganar el autoestima que trabajábamos con ellos, y que a lo mejor probablemente usted que está escuchándonos el día de hoy puede realizarlo desde su hogar, puede llevarlo a la práctica, partiendo por eliminar esas constantes críticas negativas sobre sí mismo. Muchas veces las personas se levantan y están destacando todo lo malo que tienen, desde lo físico, desde aquellas cosas que no resultan, desde aquellas metas o objetivos que están tratando de alcanzar y que no se logran. Entonces es como que están con una carga tan importante que finalmente se centran en todos los aspectos malos, pero no visualizan o no observan aquellos aspectos favorables que tienen de sí mismos. Valorar lo que tenemos y no lo que nos falta. Muchas veces las personas creen que a medida que van a ir logrando eso que tanto anhelan, eso que tanto esperan, una vez que llega, se dan cuenta que algo pasó, parece que no está la felicidad en esto. La construcción, ¿cierto?, de estado de bienestar es en el día a día. Cada día es un paso para avanzar, para lograr los objetivos que tanto anhelan, pero no creyendo esta fantasía de que teniendo esto que tanto espero, voy a ser feliz. La verdad es que la valoración de lo que tenemos hoy es tremendamente importante. El fijarnos metas y si nos equivocamos, no creerlo como un fracaso, sino como un aprendizaje. El no compararse es tremendamente importante. El punto de referencia somos nosotros mismos. Nosotros tenemos que compararnos con nuestros propios avances, pero no con aquella persona que a lo mejor estamos envidiando, ¿cierto?, lo que ha logrado, lo que ha alcanzado, porque esa persona probablemente también ha vivido sus propios aprendizajes y crecimientos personales. Por lo tanto, el buscar una constante aprobación de los demás también va a ir destruyendo de una u otra manera
la percepción o lo que de una u otra forma quieren lograr en la vida. Porque si a una etapa inicial están buscando la aprobación de sus amigos, ¿cierto? O de su entorno familiar, si ya son adultos y están buscando la aprobación de su pareja o de las personas que están en su entorno, y muchas veces esta aprobación no coincide con lo que ustedes quieren alcanzar y lograr, es importante fijarse estas metas. Aceptarse con lo bueno, lo malo, entendiendo que nadie, absolutamente nadie, es perfecto. Como ya mencionaba, considerando que los errores son oportunidades de aprendizaje y recordando que todos quienes nos están escuchando son únicos, especiales e irrepetibles. Y eso la verdad es que es tremendamente importante cuando creo que yo soy valioso. Y en las mañanas, cuando se levanten, ¿cierto? Tomarse este té que nos ayuda con el autoestima, el quererse, el ámate, el perdónate, porque es tremendamente importante para construir, perdonar aquello que ya no tengo forma de remediar. Consiéntete, sonríete, regálate, cuídate, edúcate, que este mismo espacio que estamos haciendo es importante, supérate y lo más importante de todo, valórate lo suficiente para que nadie te esté manipulando de tu entorno, para que nadie te esté disminuyendo, sino que valorar la persona que sos. Bueno, y esa ha sido mi presentación, ¿cierto? El día de hoy. Espero, ahora en este espacio de conversación, ¿cierto? Poder generar un diálogo respecto a este tema tan importante que no solo es para los niños, sino que también para nosotros como adultos. Si me escuchan, ahora sí, ahí sí, súper importante, Nati, todo lo que tú nos comentabas, en especial ese último mensaje, valórate. Qué importante es tener el valor, querernos nosotros mismos, reconocernos como personas que nos equivocamos también, ir aceptando esto y creando, como tú decías, esta autoestima, formando la autoestima positiva. Sí. Francisca, como tú señalas, mira, esto ha sido un debate que hemos tenido con nuestros niños y también nuestros profesores, porque ellos participan en estas actividades que nosotros realizamos como talleres, ¿cierto? Y la verdad es que es sumamente importante el cómo nosotros como adultos hemos construido nuestra autoestima, porque probablemente si nosotros pensamos en nuestra adolescencia también se generaban estos espacios de crítica personal o de no quererse, de no valorarse. Entonces es tan importante hoy hablarle a nuestros niños de este tema. Claro, de hecho en la adolescencia me imagino que es el momento en donde existen más conflictos respecto al querernos a nosotros mismos, aceptarnos o querer ser como un otro. Natalia, tú partiste comentando este programa hablando acerca de la percepción. Y en el fondo la autoestima es un conjunto de percepciones, ¿no es cierto? Y allí estaba la física y la psicológica. ¿Cuál es la importancia en el fondo de percibirnos físicamente como somos? Porque muchas veces nosotros andamos por la vida, y lo digo porque también me ha sucedido, ando por la vida y digo, uy, me veo de tal forma, y de pronto me veo en un espejo y digo, uy, yo no creía que me veía así. ¿Qué importancia tiene la percepción que tenemos en primer lugar, la física? Sobre todo para los más pequeños. Sí, efectivamente. Y de hecho, como tú lo dices, a veces pasa en esto de mirarse un espejo o ver una foto. Si tú, por ejemplo, como adulto ves una foto de cuando era adolescente y tú dices, oh, yo pensar que no me veía de esa manera, en ese tiempo quizás me veía de una manera, no sé, muchas niñas dicen, oh, yo creía que era gorda, y cuando se ven en una foto y era tan delgada. Entonces es un ejemplo, porque claro, en general se da mucho que la parte física juega un rol tremendamente importante. Hay personas que pueden tener una discapacidad y que tienen una autoestima tremendamente elevada, ¿ya? Porque tiene que ver con la percepción de sus capacidades y de no valorar, por ejemplo, aquello que no se tiene, aquello que a lo mejor no tengo forma de poder realizarlo. Y eso tiene que ver con la construcción de el darme cuenta de la persona que soy, y eso, el aceptarme el aceptarme.
el aceptarme, aceptar mi cuerpo, aceptar, ¿cierto?, mis características positivas, aquellas que no lo son, y trabajar en cada uno de esos aspectos que probablemente yo puedo ir construyendo una mejor forma. Pero como tú dices, la parte física, sobre todo en los adolescentes, juega un rol tremendamente importante, toda vez que es lo que también los vincula a sus pares. Muchas veces también en estas redes sociales se acentúan las partes físicas para tener una mayor cantidad de me gusta. En general es a lo que se le da mucha importancia. Pero a medida que pasa el tiempo también tú vas teniendo una madurez y una aceptación, como mencionábamos, respecto a tus características. Y a quererme, porque la única persona que va a estar toda la vida conmigo voy a ser yo en el fondo. Entonces es muy importante también. Natalia, ¿tiene que ver la maduración, el crecimiento con el cambio de la percepción de que vamos dándole más importancia a lo psicológico que a lo físico? Claro, y no solo darle más importancia, sino que a lo físico darle la importancia que merita y quererme, así con mis cualidades, como la persona que soy, porque ojo, muchas veces es el entorno que acentúa lo físico. Bueno, a mí me ha pasado en conversaciones con los niños, con los apoderados, muchas veces ellos van en la calle y hay personas que, por ejemplo, les pueden decir, oye, mira qué feo que estás, oye, ¿por qué estás con esa cara? O ¿por qué tienes ese cuerpo? Mira que has crecido, pero de una manera como un tanto despectiva. Entonces, muchas veces el entorno, el que también tiene que, de cierta manera, analizar un poquitito lo que sale desde de nuestra boca, ¿cierto? Que si va a ser un comentario constructivo o puede hacer sentir muchas veces mal a una persona que está batallando con sus propias crisis. Entonces, yo creo que también es un llamado a, a ser constructivo, a tener una palabra de aliento o afectiva hacia nuestro entorno, porque muchas veces sin querer ni siquiera nos damos cuenta de lo descalificativos que somos o de lo que podemos Lo afectar a otra ofensivo. persona. Lo ofensivo, justamente. Lo agresivo Claro. de incluso nuestras palabras que pueden gatillar tantas cosas en otra persona. Exactamente. Natalia, si bien la autoestima tú decías que se construye, pero ¿cómo ayudamos, por ejemplo, a los niños a construir? ¿O cada uno va construyendo a medida que va avanzando el tiempo? Porque nosotros como adultos responsables, como cuidadores, como tutores de un niño, queremos ayudarlo, me imagino, y nos preocupamos porque esa persona, esa personita construya una autoestima positiva, estable, como tú decías. ¿Cómo podemos ayudar a los más pequeños? Mira, yo creo que es importante, aunque en algunas otras oportunidades también habíamos conversado de esto en general, pero los adultos muchas veces se tienen que vincular con los niños, adolescentes, de una manera como adultos. En algunas oportunidades crean relaciones demasiado simétricas, los tratan como amigos, se burlan de ellos, acentúan ciertas características o ciertas debilidades y de cierta manera se jactan de ellos, se burlan, y eso también a los niños va disminuyendo su autoestima, porque de cierta manera, si en el círculo de protección, de confianza, se están burlando de mí, me están destacando lo negativo, permanente, constantemente, Y las también eso va a personas afectar a las que yo considero importantes. justamente. Entonces, desde la familia, ¿cómo pueden aportar? Generando conversaciones respecto a los aspectos favorables, a las cualidades, a las habilidades, no solo centrarnos en lo físico, ya, sino que a los recursos que tiene, personales que tiene cada niño o niña, aquellas cosas que tiene que mejorar, porque también es una crítica constructiva el aceptar. Muchos niños no aceptan críticas y se vuelven con una tremenda intolerancia, ¿cierto? Y se frustran tremendamente por cualquier comentario que se les pueda efectuar.
Y eso la verdad es que tiene que ver porque han tenido una autoestima sobrevalorada. Entonces todo lo hacen bien, todo maravilloso, todo se les premia, todo se les refuerza. Entonces eso es súper importante, el trabajar, pero también con un enfoque en la realidad, ¿ya? Viendo los aspectos positivos y negativos. Siento personalmente que como que el tema de la autoestima está ahí en una línea que cruza hacia lo mucho y lo muy poco muy rápidamente. Porque también tenemos el extremo que acabas de mencionar de reforzar tanto a un niño, premiarlo tanto, destacarle tanto las cualidades. No hacemos que se le suba un poco el ego, como se dice, y al final también terminamos haciendo daño porque impedimos que la persona reconozca sus falencias, sus errores cuando se equivoca, o que destaque también o valore lo que no puedo hacer. Mira, yo te voy a dar un ejemplo. Es como cuando un niño juega en la casa y los papás acostumbran a perder, ¿ya? Para que gane, siempre gane. Entonces después llega a jugar con las amiguitas y pierde. Y ahí viene la frustración. Lo que tenemos que hacer es mostrarle el mundo, la realidad del entorno. En algunos momentos se pierde, en otros se gana. Y ahí la frustración no va a ser tan elevada y tan sobrevalorada. Nosotros tenemos que aprender a reforzar cuando el niño, ¿cierto?, ha logrado un objetivo, una meta. El niño tiene que trabajar también, tiene que tener ciertas responsabilidades, ciertos límites. Pero este último tiempo me ha pasado con algunas mamás que me han dicho, nunca le puse límites, siempre lo premié, lo reforcé, pero nunca generé espacios donde también tuviese que ganarse las cosas. Entonces, como tú señalas, tenemos que tratar de construir relaciones saludables con nuestros niños, pero también hacerle conversar. Es como, ¿qué esperarías tú cuando tú cometes un error? Cuando tú tienes una falta, ¿qué esperas? Yo esperaría que alguien converse conmigo de una manera adecuada, que me pueda decir, mira, esto no lo estás haciendo bien, esto podrías mejorar. Y obviamente eso va a ser una reflexión en la persona, decir, yo debo abordar o trabajar esta temática de tal forma, por ejemplo. Claro, y estos consejos son más que nada para ir formando a estas personas. Nosotros siempre decimos, nosotros trabajamos con niños y queremos que ellos se desarrollen y se desenvuelvan de la mejor manera en un futuro, en el día a día, que estén bien, pero que también vayan construyendo su camino de la mejor manera para desarrollarse, desenvolverse bien en la sociedad. ¿Cuánto influye la infancia en una autoestima positiva o negativa, baja o alta? Mira, la verdad es que, por una parte, no sé si tú te refieres como al contexto en el cual están los niños. A las vivencias que pueden tener los niños, claro. ¿A cuánto afecte eso en el futuro? Por ejemplo, los traumas, los dolores, más o menos eso. Es sumamente importante lo que tú señalas, porque hay muchas personas que dicen, mira, mi hijo vivió un evento traumático, vivió una situación de alta vulneración donde probablemente esto va a disminuir su autoestima totalmente. Y eso no es así. Los niños, los adolescentes pueden resignificar diferentes eventos traumáticos y poder tener un crecimiento frente a esto, un aprendizaje. Y vuelvo a decir, la resignificación de estos eventos, llevando a tener una autoestima tremendamente fortalecida, porque comprenden de otra manera el cómo ir construyendo su día a día. Y la verdad es que es muy importante el pensar y saber que, al igual que cada adulto que hoy nos está escuchando, probablemente vivió temas en su infancia, adolescencia difíciles, pero pudieron ir construyendo de la mejor forma su autoestima y hoy tienen esa capacidad de, por ejemplo, reconocer sus debilidades, sus fortalezas, el tener confianza en sí mismo, el tener una valoración. Pero hay otros adultos que probablemente vivieron los mismos eventos y hoy se sienten tremendamente disminuidos e inseguros. ¿Cuál es la línea que genera uno u otro?
primero, ¿cierto? El darme cuenta, si yo necesito un apoyo, si yo necesito ayuda, porque en realidad me di cuenta que estos eventos disminuyeron totalmente la persona que soy, entonces necesitaré el apoyo de especialistas para trabajar estas áreas. Entonces yo tengo que aprender a detectar, y el adulto, si vio que su hijo o hija vivió una situación muy difícil, pero que desde ese momento no ha logrado de cierta manera superar, no ha logrado sobrellevar toda esta temática, necesita ayuda, probablemente de algún especialista, tiene que pedirla. Y así ellos van a tener, ¿cierto?, el apoyo y la ayuda de alguna persona que en el fondo le entregue el requerimiento que va teniendo en ese momento específicamente. Finalmente ir reforzando los sentimientos, las percepciones, los valores que van teniendo y que van adquiriendo a lo largo de su vida. Natalia, para ir finalizando, quiero consultar, no sé si existe la respuesta a esto, pero ¿influye la personalidad de la persona en el autoestima? ¿O se construye la autoestima en base a lo que queramos hacer? La verdad es que efectivamente el cómo vamos construyendo nuestro autoconcepto y por ende nuestra autoestima también en nuestra identidad, cómo la vamos a ir formando a través del tiempo y por tanto nuestra personalidad, claro. Hay muchas personas que por una autoestima disminuida pueden tener hasta conductas de riesgo o delictivas o pueden generar ciertas patologías a largo plazo o de una u otra manera. Si hay una persona que se siente muy disminuida, también va generando ciertos estados de depresión, ansiedad. Entonces sí, sin duda que impacta a largo plazo y en un corto plazo también. Muy bien. Y por último, en el contexto de pandemia en el que nos encontramos hoy, tenemos la posibilidad de estar con nuestra familia, de reconocer, y siempre lo he dicho en estos programas, que es de conocer a nuestro entorno en un ambiente que no lo conocíamos antes, lo desconocíamos de verdad. Los papás están más tiempo con los niños en casa, están viendo cómo son durante todo el día los niños en casa. Por lo tanto, es un momento para fortalecer la autoestima, es un momento para conversar e ir formando en este momento todos estos valores, estas valoraciones, percepciones de nosotros mismos. Sin duda alguna. Yo creo que de todo tenemos que ver la oportunidad. Yo creo que hoy en día está el espacio para hablar con nuestros niños, sobre todo cómo podemos hablar con ellos. Si es niño o si es adolescente, increíblemente el juego es lo que más nos puede acercar a ellos, ¿ya? Y a veces de pronto con diferentes dinámicas que se puedan dar en el contexto familiar, surgen espacios de conversación. Si usted le pregunta qué cosas se consideran como fortaleza en ellos, nos pasó en muchos cursos que habían estudiantes que no lograban decir aspectos positivos de ellos. No encontraban, es que no sé qué bueno tengo. Y ojo, no solo hablábamos de la parte física, sino que qué habilidades, qué recursos, y no lograban distinguir. Entonces es tremendamente importante que frente a ello podamos hablar. Si usted como padre, tutor, hermano, porque muchos niños nos dijeron que la persona de mayor confianza eran los hermanos. Y si alguien de ustedes está escuchando el día de hoy, ¿cierto?, esta entrevista, conversen, dense cuenta que si a lo mejor no logran identificar aspectos positivos de sí mismos, algo está pasando. Si a lo mejor tampoco reconocen nada malo y creen que, no sé, me dan una lista de una infinidad de cosas buenas, pero nada malo, también algo está pasando con esa persona. O sea, no hay una autocrítica, no hay un análisis, no hay una reflexión de sus conductas, también hay que conversarlo. Entonces, invitarlos a generar estos espacios en familia. Muchas veces le estamos dando un gran tiempo a nuestros medios de comunicación, a nuestro celular, a nuestras redes sociales, y quitar un poquitito de ese tiempo y invertirlo en nuestros niños. Yo creo que puede ser el resultado
que puede marcar la diferencia en un posterior adulto con dificultades emocionales. Ojalá que sea lo contrario y sea un futuro adulto con una valoración inmensa y positiva acerca de sí mismo. Por supuesto, y que Natalia, pueda contribuir al entorno. claro que sí. Y usar también las tecnologías para esto, para buscar a lo mejor, como tú dices, un juego acerca de cómo me veo, cómo te veo yo a ti. Pasar tiempo en familia y sacar provecho de ello, de estar juntos y no frustrarse en el fondo, sobre todo los papitos cuando dicen ya no sé qué más hacer con él, a lo mejor conversar, jugar, darse el tiempo, abrazarse, hacerse un cariño. Eso es de repente lo único que falta y no lo vemos. Sí. Natalia, muchas gracias por el espacio el día de hoy, por traernos este tema tan interesante que sabemos que abarca mucho más, pero que hoy hemos podido poner en pantallas aquí a través de Gevisión en el programa En Convivencia. Bueno, muchas gracias, Francisca, porque creo que nos hemos acercado mucho a nuestra comunidad. También hemos podido aportar desde las distintas áreas en temas de conversación, de reflexión, y que esto no solo sea un espacio de solo oír, ¿ya? Sino que tener esa capacidad de escuchar, y eso que estoy escuchando, llevarlo a la práctica con diferentes acciones que puedan mejorar mi entorno y también, sobre todo, el de nuestros niños y adolescentes. Claro que sí, quienes son más importantes en nuestras vidas. Natalia, muchas gracias a todos los que han seguido el programa, este capítulo dedicado a la autoestima. A todos los dejamos invitados, como siempre, a revisar las redes sociales de nuestra escuela en el fanpage Escuela Gabriela Mistral Tomé, también en la página web www.gemistral.cl y por supuesto ver este capítulo y otros programas que también tenemos muchas novedades en gvision.cl. A todos los dejamos invitados a seguir en nuestra programación y nos encontramos en un próximo capítulo de En Convivencia. Adiós. Chao, chao.